Señalábamos el día de ayer, a propósito de las intervenciones del subsecretario de Ingresos y la subsecretaria de Hidrocarburos, que estas reuniones son más ilustrativas por lo que dejan de responder los funcionarios que por lo que responden. Y el que calla otorga, por un lado. Pero además, le he preguntado en 2 ocasiones al director de Pemex sobre esta contradicción entre Hacienda, que no señala cuántos dólares por barril explotado por los privados ingresarán al fisco, y la versión fantasiosa de la subsecretaria de Hidrocarburos, que dice que el 100% de la renta petrolera se salvaguardará con la intervención de las transnacionales. Entonces le vuelvo a preguntar por tercera ocasión, señor director, ¿quién miente? ¿Y cuál es la visión de la Dirección General de Petróleos Mexicanos sobre la renta petrolera que ingresará al fisco proveniente de los particulares? Tercera pregunta que le vuelvo a hacer sobre el mismo tema. Por otro lado, señala que no son ministerio público, pero pues lo visto, las áreas internas de control y las áreas jurídicas funcionan muy mal. Y tampoco confundamos que no son efectivamente ministerio público, pero tampoco son un área de impunidad. Y eso es lo que está hoy en entredicho. Precisamente la inhabilitación de la que se habla es porque Oceanografía no dio las garantías suficientes, un problema de las pólizas, de ocultamiento, de falsificación, y evidentemente esto implica un asunto penal, no solamente un asunto administrativo. Y por otro lado, el jurídico ha aceptado, y esto debe derivar también en responsabilidades administrativas e incluso penales, convenios modificatorios sin las garantías suficientes, que es otro tema que está en entredicho. También hay que señalar que todos estos casos, como el de Hewlett Packard que se invocaba hace unos momentos, han procedido después de que son temas que se ventilan en el extranjero y hay una actitud reactiva. Y por eso le contesto, señor director jurídico, no son inquietudes, son preguntas que se hace el pueblo de México sobre la corrupción, la impunidad, el contratismo y el tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos. Yo valoro que aquí hayan reconocido que en la operación de Mexicana de Lubricantes haya habido pérdidas para Petróleos Mexicanos y en consecuencia para el Estado mexicano, que fue un pésimo negocio para el país, que se ganaban 225 millones de dólares de parte de Pemex Refinación, que insisto, a valor presente son 60,000 millones de pesos, no 40,000. Y ahora dice el director jurídico que no fueron solo 6 millones de pesos, que fueron 200 y fracción millones de pesos, lo que se reconoce en el convenio de reanudación de actividades entre Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes. Es decir, de 60,000 millones de pesos, celebran ahora que sean 200 y fracción millones. O sea, imagínense el quebranto para el país. Y esta es una operación muy sencilla para las que pueden venir ahora con la reforma energética. ¿Y qué va a pasar? Pues que no hay ganancias en los contratos porque fueron cuestiones muy costosas y así el Estado mexicano va a dejar de percibir estos recursos. Por eso nosotros no creemos en la reforma energética, no solo por un asunto de nacionalismo o de soberanía, sino porque hay metido hasta el tuétano del sector energético mexicano la corrupción. Y no se está haciendo nada para combatirlo. Y nosotros no creemos además
que se deba jactar aquí el director jurídico que revisa X número de contratos cuando tiene una plantilla de más de 400 abogados. O sea, al contrario, hay que hablar en todo caso de las omisiones que se han presentado. Y en ese sentido, también señalar que toda esta red de corrupción en los contratos, de juicios dudosos, pues viene desde que la dirección jurídica o el abogado general de Petróleos Mexicanos era César Nava. Y el director jurídico actual es parte de ese mismo equipo. Incluso estuvo en Banobras cuando Felipe Calderón estaba en Banobras. Y entonces yo lo veo, lo debo decir, pues como parte del pacto de impunidad que hay entre el PRI y el PAN, el que el área jurídica de Pemex sigue estando un agente del anterior gobierno, porque no es un tema de eficiencia, y queda claro con tantas controversias legales, con tantas inconsistencias, es un tema de impunidad y de complicidad. Y en ese sentido hay un caso muy relevante que también viene de fuera, que es el caso de Siemens. Y antes de eso quiero aclarar, el tema de Mexicana sí es un tema de la comisión, porque es un convenio que data del 2012 y está observado ante la Auditoría Superior de la Federación, entonces encuadra perfectamente en el objeto de la comisión. El caso de Siemens. Una vez más recibimos información a través del extranjero que la empresa alemana Siemens pagó multas a las autoridades de la SEC, de la comisión que revisa las operaciones bursátiles en Estados Unidos y en la Unión Europea por $1.200 millones por haber cometido diferentes actos de corrupción en diferentes lugares del mundo, y en el caso de México por haber cometido actos de corrupción en agravio de Pemex en razón a diferentes convenios para el cierre de contratos de construcción en diferentes refinerías, entre ellas la de Cadereyta en Nuevo León. Posteriormente nos hemos enterado, también a través de información pública, que Siemens, a través de su filial Comproca, ganó un laudo arbitral en contra de Pemex por cerca de $400 millones en razón de pagos supuestamente pendientes de esta reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Asimismo, nos hemos enterado también por vías públicas que Pemex demandó por corrupción a Siemens en Estados Unidos por un perjuicio de $500 millones. Al respecto, tengo las siguientes preguntas al jurídico y al director de Pemex. Explique usted las razones por las que Pemex aceptó someterse a la jurisdicción de un arbitraje comercial con el consorcio donde participaba Siemens y sobre diferencias en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta cuando tenía denuncias penales pendientes en la PGR, esta empresa, precisamente por actos de corrupción en ese proyecto. ¿Por qué Pemex no fue capaz de presentar las pruebas necesarias ante la PGR para actuar penalmente contra los funcionarios de Pemex y de Siemens involucrados en estos actos de corrupción? Diga por qué Pemex actuó y presentó una demanda civil de daños y perjuicios contra Siemens por actos de corrupción denunciados y reconocidos por esta ante autoridades de su país en el último día de la prescripción, cuando tuvo conocimiento 4 años antes de estos hechos. Pemex se ha sometido a arbitrajes comerciales con empresas extranjeras y ante autoridades extranjeras con resultados muy negativos para la paraestatal. Explique usted las razones por las que Pemex perdió los laudos arbitrales ante consorcios extranjeros, como en los casos ejemplificativos de Comproca, Siemens, Comisa, y fue condenada a pagar cantidades cercanas a $1,000 millones. Tiene la dirección jurídica un registro de empresas que han confesado cometer actos de corrupción en perjuicio del Estado mexicano. Queremos que nos puedan responder. Además, hay que señalar que
director jurídico ha levantado una cortina de humo para no presentar pruebas ni testigos en la demanda contra Siemens por corrupción en Estados Unidos. Se ha cambiado 3 veces de abogados externos. Primero un despacho de Houston, después uno de Nueva York y finalmente uno de Miami. No se han presentado pruebas y testigos suficientes que ha tenido a su alcance. E incluso a un abogado, Luis Rubén Esparza, que le presentó 2 testigos claves, lo detuvieron y lo encarcelaron por supuesta extorsión, y este asunto ya fue librado en un juzgado penal que no le dio la razón a Pemex y fue reconfirmado también en la apelación. Y aquí está el asunto penal donde Pemex pierde este juicio de supuesta extorsión por un abogado que le ofrecía 2 testigos claves para combatir el tema de Siemens. Sin embargo, lo que ganó este abogado fue que lo metieran a la cárcel. Pemex alegó que había una extorsión, pero lo cita en las oficinas de la Dirección General a este abogado y le entrega $1,500,000 pesos. Eso queremos que nos lo aclare, que es un tema muy grave. Finalmente, en ese arbitraje se presentaron pruebas muy viejas y no adecuadamente soportados para sustentar la acción de Pemex y se desecharon pruebas y testigos nuevos. Nosotros tenemos la hipótesis de que el actual director jurídico está saboteando el proceso jurídico contra Siemens con el único objeto de proteger a sus antecedores en el jurídico de Pemex, todos ellos que son parte del equipo jurídico que empezó con César Nava. Este juicio actualmente está en apelación y el director general de Pemex no me dejará mentir que de las primeras cosas que enfrentó fue pagar este laudo comercial. Creo que por ahí tuvo una actitud que hay que reconocer de no pagarlo y tratar de combatirlo, pero desde la dirección jurídica lo están saboteando. Y el mismo personaje que intervino en el caso de Mexicana de Lubricantes, por encargo de Juan José Suárez Copel, Agustín Portal, es el mismo que estaba negociando con Siemens allanarse al laudo arbitral e incluso tuvo reuniones en Alemania con 2 abogados, uno de apellido Warketin y otro llamado Volker Menke, y les ofrecía ya pagarles $300 millones. El año de Hidalgo, ni más ni menos. Acabar de un plumazo con el tema de Mexicana de Lubricantes, donde perdió y se ha reconocido miles de millones de pesos el Estado mexicano, y allanarse a un laudo arbitral cuando hubo actos de corrupción de Siemens. Así querían ya finiquitar el sexenio, y al menos hay que reconocer que en la parte de Pemex, de la actual administración, no se pagó. Pero desde el jurídico, insisto, lo han estado saboteando y por eso queremos una respuesta clara, concreta sobre estos hechos, que desde luego serán parte de los temas que incumben a esta comisión de investigación. Es cuanto.